Bueno, señores, vamos a hablar del tema de Maduro, el tema de las drogas, cómo ha ido trabajando en República Dominicana y por qué este caso de poner una recompensa, primera vez que yo veo que le ponen una recompensa por narcotráfico a un presidente activo, que no es activo porque se supone que constitucionalmente violó el derecho y por lo tanto es Guaidó el presidente. Pero en ese interregno, acusarlo, al que sigue siendo el jefe de Estado en ejercicio, por así decirlo, es algo que Estados Unidos no se toma a la ligera, normalmente, porque eso afecta las relaciones diplomáticas. Pero recordemos que los socios de Venezuela, Rusia y China, principalmente China, se beneficia mucho del petróleo de ellos y como están pasando las cosas, realmente se está volviendo difícil el panorama internacional. Pero vamos a empezar, porque muchas veces yo le hablé en el pasado diciéndole que el narcotráfico tenía que ver con Venezuela, que César manejaba la droga, que droga pasaba de Colombia a Venezuela, de Venezuela a RD. RD es el puente, por así decirlo, del este de Estados Unidos, porque desde que llegó Trump se volvió muy dura la frontera, sigue pasando, pero pasa menos, y empezaron a utilizar República Dominicana. De ahí vienen los contactos de César el Abusador. César el Abusador tiene muchos amigos en Colombia. De Colombia pasarla a Venezuela, de Venezuela mucho con ese descontrol que hay en los puertos, es mucho más fácil sacarla. La relación que Danilo tiene con emparentado, como quien dice, con César el Abusador, porque él es padrino de uno de los hijos de Juancito Espor y la hermana de la esposa de Juancito Espor, que es funcionaria pública, o era, porque hay como un limbo raro ahí que no se entiende. Entonces, automáticamente era la esposa, era la esposa de César el Abusador y automáticamente hay un vínculo de parentesco porque Danilo siempre han dicho que su apartamento se lo regaló Juancito Sport. Y recordemos que es Juan de los Santos, el que murió, que lo mataron en un tema pseudo familiar, personal, pasional, no se entiende bien qué pasó. Y lo que lo ejecutan, que siempre había sido el síndico de Santo Domingo Este. Entonces, una persona, por muchos años lo fue, pero una persona que Juancito Sport siempre se vinculó al bajo mundo. Coincidencialmente, el papá de las dos hermanas, de la esposa de Juancito y de la esposa de César el Abusador, es un prófugo de narcotráfico de Estados Unidos, Franklin Franco. Entonces, cuando tú ves el ambiente y las personas que están envueltas en todo esto, y no vayamos a empezar sobre la sospecha que hay de eventos con dinero del narcotráfico, de los hijos de Franklin Franco también, de uno de los hijos, eso es una investigación que está en curso. Pero independientemente de todo, ese vínculo con el gobierno, recordemos que César el Abusador andaba con seguridad del DICRIM, los otros capos a los cuales César le había matado hermanos, parientes cercanos, le había tratado de matar junto a su hija en un evento en La Romana, uno de ellos. Todos los capos que de verdad no soportan a César y lo querían ejecutar, no lo habían matado por la protección que tenía del gobierno. Todo aquel que lo trataba de matar, César, las autoridades lo ayudaban, se escapaban y las autoridades iban y cobraban la factura. Y cuando me refiero a cobrar no era dinero, sino a hacer maldades. Si se fijan, esos operativos como el de Jerry, por ejemplo, que fue tan efectivo, tan preciso, tan especial. ¿Quiénes fueron los que le dieron a David Ortiz? ¿Quiénes fueron los que le dan? El que agarraron, lo primero que tenían era un carnet de la policía. ¿Entienden lo que le digo? Nunca ha habido culpables ahí. Se supone que los dos tenían carnet de la policía. Pero todo eso se volvió un menjunje y el expediente se quedó en el aire y nadie nunca ha sabido más nada de ese expediente. ¿Entienden lo que le digo? El vínculo de César con el gobierno, incluso generales nos dieron información a nosotros cuando va y se le dice que parece que fue César el Abusador y se para todo automáticamente a Danilo Medina. Hay incluso informantes que dicen que Danilo Medina recibió dinero de César el Abusador. Entonces, ese vínculo cercano, esa protección que jamás la ha tenido un capo en República Dominicana con ningún gobierno. Ni Quirino con Hipólito Mejía tuvo tanta protección. Y Quirino tenía de chofer un coronel. Él era militar y Soto Jiménez lo quitó. Y Hipólito lo reintegró. Y parqueaba su helicóptero al lado del de Hipólito. Y como sea, no tuvo la protección que tenía César el Abusador. César el Abusador, cuando la cosa estaba fría, había una guaguita del DICRIM o del DICAN que lo escoltaba para llegar a su casa, para que no le hiciera un atentado en su casa. Andaba con jipeta blindada. Andaba ya al final, cuando le iban a hacer el operativo para atraparlo, que se escapó la información de las mismas instituciones del Estado. Y yo mismo lo avisé eso a las instituciones internacionales y no me hicieron caso. Y así pasó.
Y esas personas, todo ese vínculo, todo eso, ese engranaje, tenía que ver con el Estado Dominicano. Era el poder que César tenía. Nadie le podía poner la mano ni del narcomundo, ni de los civiles, ni de los políticos, ni nada. Él era el que se le daba el trabajo sucio para que lo hiciera. Entonces, César el Abusador, teniendo contactos, recuerdan que cuando él se escapa para Colombia, él chivatea a unos capos, eso le ha ayudado a él para capitalizar, pero hay que protegerlo mucho porque lo quieren matar. Pero le ha servido para capitalizar mucha información porque a César se le da, según informaciones que tenemos, se le da, como quien dice, un contrato de manejar la droga de Venezuela. Porque el jefe del narcotráfico, y ahora voy a hablar con informantes que yo he tenido del SEBIN, unos que han tenido que huir a Europa, pero he tenido informantes del SEBIN y había uno que tenía una buena posición, incluso se fue a Europa a trabajar también militarmente. Y esta persona me contó cómo es que ellos funcionan. O sea, el narcotraficante más poderoso es Diosdado Cabello, el que está abajo de Nicolás Maduro. En poder se refiere, pero en poder fáctico es mucho más poderoso que Maduro. Tiene el doble de la seguridad que Maduro. ¿Entiende? Son personas que él se quedó con el narcotráfico. El gobierno es un narcoestado en pleno ejercicio directo de los mismos funcionarios, porque República Dominicana es un narcoestado en el cual se le delega a un narcotraficante con vínculos a la presidencia de la República, que es César el Abusador con el entorno y con el mismo Danilo Medina. Pero en el caso que estamos discutiendo en Venezuela, ya era directamente el mismo funcionario. Entonces, como era así, y por eso es el respeto, Maduro con Diosdado anda al pasito y suave, porque el real jefe es ese, porque no solo maneja el narcotráfico, es el más avispado, es el más tigre, como dicen un buen dominicano, y es el que maneja de verdad todo. Porque hemos visto que Nicolás Maduro no es un tipo de muchas luces ni nada por el estilo, ¿me entienden? O sea, el tipo es una bestia. Entonces, cuando tú tienes todo esto y todo ese narcotráfico y es César que maneja todo eso, por eso es que tú ves la impunidad que tenía César, el manejo que tenía César, como en República Dominicana, habiendo operativos de instituciones internacionales, el tipo sigue paseando, se va a un hotel y se escapa, aun cuando ya había orden. O sea, estamos hablando de que el tipo hacía lo que sea en República Dominicana, lo cual le dio mucha información y manejaba mucha información del gobierno, pero también de los vínculos con Venezuela. ¿Entienden lo que le digo? Ese oficial del SEBIN me explicó a mí cómo se extorsionan los funcionarios, cómo el mismo SEBIN extorsiona a la gente, a los funcionarios, los agarran, a los narcotraficantes también, si no estaban directamente vinculados a Diosdado Cabello. O sea, es una narcomafia compartida entre Venezuela y República Dominicana. Recordemos el coronel aquel que escribe desde Miami, que escribió claramente cuando él dice que el gobierno dominicano, Danilo Medina, lo ayudó a lavar $2.000 millones a Nicolás Maduro, pero es mucho más dinero de ahí. El apoyo y el vínculo de Danilo Medina, que lo hemos visto en muchísimas decisiones, solamente ya cuando llega al final, al punto álgido de la presión internacional, que Danilo como que se echa para atrás y desconoce la relación con Nicolás Maduro. Pero es que todo el mundo ahí picó con relaciones, picó con vínculos, picó con eso. Por eso muchos también del PRM eran locos con Chávez y todo eso, porque era el petróleo, ¿cómo que se llama? El acuerdo de petróleo que tuvimos nosotros, que le dábamos vegetales y eso y aquello, que ahora se me olvidó el nombre realmente para el video y no lo voy a parar porque está bueno el video. Independientemente de todo, ese acuerdo de Petrocaribe agarra y pasa todo tipo de mercancía a cambio de esos bienes. ¿Pero por qué se le da ese beneficio? Por el vínculo del PLD, que incluía a Leonel Fernández. Pero en el caso de Danilo, como a Danilo le gusta lo cuarto, Nicolás Maduro está en el medio, hay dinero que se debe de Petrocaribe, vamos a hacer negocio, vamos a sacarte pago, vamos a utilizar instituciones, vamos a hacer esto, vamos a aquello, vamos a lo otro, y están moviendo muchísimo dinero, ¿movieron? Entonces, esa es la primera parte para que tú entiendas globalmente qué es lo que ha pasado ahí y los vínculos del gobierno dominicano con el narcotraficante y con Nicolás Maduro. Las informaciones que él tiene sobre ese narcoestado en Venezuela y sobre quiénes son los que mueven esa droga, etcétera, etcétera, lo hacen a él tener un poder para poder hacer muchísimas delaciones. Hay que ver si él la puede respaldar, porque en los tribunales de Estados Unidos no sirve nada de lo que tú sepas si tú no lo puedes respaldar con información. Muchísimas gracias, Gobierno Limpio, Patreon y GoFundMe, a todos los que nos apoyan, los que creen en esta lucha, que queremos un cambio para una mejor República Dominicana, una mejor Latinoamérica y una mejor América para todos nosotros, los que estamos trabajando para cambiar, porque nosotros tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Gobierno Limpio.